Buenos días, mi nombre es McGowan-Freije. Bienvenidos a la presentación de mi plan de trabajo. Planeo traducir un libro de género ficción. Específicamente, planeo traducir un libro que trata de los asuntos de los roles de las mujeres en la sociedad y la cultura. Idealmente, quiero traducir un libro que use el estilo del realismo mágico. Creo que este estilo resuena muy fuerte con la audiencia española. Para el análisis traductológico, voy a utilizar el enfoque literario de la traducción. El primer paso será familiarizarme con el autor, su vida y sus puntos de vista sobre la sociedad, la cultura y el feminismo. Después voy a leer algunas obras previas del autor para familiarizarme con su voz y estilo. El segundo paso será leer unas obras escritas en el estilo del realismo mágico por autores latinoamericanos para conocer mejor este estilo. Los libros serán La Casa de Espíritus por Isabel Allende, La Isla Bajo el Mar por Isabel Allende y 100 años de soledad por Gabriel García Márquez. El tercer paso será leer el libro que voy a traducir. Mientras lo leo, tomaré nota de las referencias culturales, juegos de palabras, lingüísticos y otras cosas que pueden presentar un desafío al traducir. Voy a considerar cuál estrategia traductológica será lo mejor usar para traducir estos desafíos, incluyendo la equivalencia cultural, la modulación, la transposición y la compensación. Las palabras clave son el enfoque literario de la traducción, el feminismo, el realismo mágico y el empoderamiento de mujeres. El proceso de investigación. Las fuentes de información que voy a usar son diccionarios multilingües y monolingües, los libros en el estilo de realismo mágico, las enciclopedias y el atlas. Los bases de datos que voy a usar son el IATE, the United Nations Terminology Database, Termium Plus, Lingui, Word Reference y ProQuest Central. La traducción. Hay varios pasos que debo tomar durante la traducción. El primero será familiarizarme con el texto, es decir, el tema y el contenido, la extensión y el estilo de escritora. Durante esta fase voy a tomar notas sobre los conceptos claves y la terminología que tendré que investigar. Después voy a dividir el texto en frases cortas a traducir. Después voy a resolver problemas como modismos, referencias culturales, palabras de juegos, dobles sentidos y huerga. Después de hacer la traducción, voy a compararlo con el texto original para confirmar que todo el contenido ha sido traducido y que nada ha sido mal interpretado. Después de eso, voy a tomar una pausa de la traducción para despejar la mente. Los últimos dos pasos son leer la traducción para revisar la calidad y la fidelidad y hacer la revisión final. Este texto presenta las siguientes dificultades de traducción: las referencias culturales, las diferencias lingüísticas entre inglés y español, los juegos de palabras, dobles sentidos, homónimos y homófonos, los dialectos y los idiolectos, y los conceptos o las palabras en la cultura de origen que no tiene equivalencia en la cultura meta. El material de consulta que usaré para resolver estas dificultades son: para las referencias culturales, Guide to Spanish Culture, Business Practices and Etiquette, Britannica, International Living y Prezi. Para las diferencias lingüísticas entre inglés y español son
el libro de español correcto, claves para hablar y escribir bien en español, el libro Nueva Gramática de la Lengua Española, Fonética y Fonología, Morfología, Sintaxis, y el libro Ortografía de la Lengua Española. Para los juegos de palabras, dobles sentidos, modismos, homónimos y homófonos, voy a usar Word Reference, Lingüe, The American Heritage Spanish Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, el sitio web 123 Teach Me, el sitio web speakinglatino.com, Spanish idioms with their English equivalents, y Fun Learning Spanish. Para los dialectos y los idiolectos, voy a usar Altalingua y Translating Dialects and Languages of Minorities, Challenges and Solutions. Para los conceptos o palabras en la cultura de origen que no tiene equivalencia en la cultura meta, voy a usar Guide to Spanish Culture, Business Practices and Etiquette, Britannica, International Living y Prezi, Spanish Pop Culture. La traducción de un libro de género ficción en el estilo de realismo mágico debe ser bien recibida por los lectores españoles. Los problemas más notables que se presentarán serán los de las referencias culturales, los dialectos y la lingüística. Hay una amplia fuente de recursos disponibles para resolver esos problemas que se puede usar en conjunción con las técnicas traductológicas que serán usados. La traducción servirá como un instrumento excelente para usar y mostrar los aprendizajes adquiridos en los estudios del máster universitario en traducción editorial. Gracias.